Muy bien, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Voy a comenzar esta noche un tema importantísimo. Realmente le pido a Dios que me ilumine, porque es el tesoro más grande que tenemos en esta tierra, que es el tesoro de la Santa Misa y de la Eucaristía. Y para esto, fíjense, le tenemos que pedir al Señor que nos aumente la fe, como le dijeron también los discípulos a Jesús en una oportunidad: Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo tenemos que pedir a Dios ese don tan importante de que no dar supuesto que nosotros tenemos una fe suficiente, sino que siempre somos hombres de poca fe? Jesús se asombró, como lo señala el texto de San Lucas en el capítulo 7, en el versículo 9, cuando él se asombra justamente de la fe del centurión, de este hombre que cuando pide la salud para un servidor le dice: no hace falta ni que vengas, y que es la frase que tomamos nosotros antes precisamente de recibir la Eucaristía. Pero Jesús va a decir a los apóstoles que ellos son hombres de poca fe, que si tuvieran fe podrían mover montañas. Cuando Jesús justamente les habla de cómo tienen que aprender a perdonar a sus hermanos y que el perdón tenía que ser siempre, ellos le dicen: Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les responde: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí: arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Nosotros nos damos cuenta de que efectivamente tenemos fe, ciertamente que tenemos fe, pero ¿cuánto nos ayudaría a tener más fe para poder valorar las maravillas que Dios obra en medio de nosotros? Yo ayer, hablando del tema de la misericordia, les decía lo impresionante que es pensar que Dios se vale de hombres como nosotros, instrumentos imperfectos, ciertamente, pero para seguir obrando en medio de nosotros. El caso de los sacerdotes es un caso muy impresionante. Nosotros, cuando administramos los sacramentos, no somos nosotros, es Jesucristo. De ahí la dignidad enorme del sacerdocio católico, que excede enormemente la persona nuestra, que tenemos que pedir perdón, nos tenemos que confesar como cualquiera de ustedes. Pero ustedes fíjense, cuando ustedes vienen a confesarse, uno piensa: yo realmente tengo fe profunda en que me estoy encontrando verdaderamente con Jesucristo y que es Él el que me habla, el que me perdona, el que me dirige la palabra. Por eso, ahora que me voy a referir al tema de la Santa Misa, la misa realmente es algo tan impresionante. Y nosotros, la mayoría de los que estamos acá participando de estas charlas, vamos a misa desde pequeños
Y a veces el problema nuestro es que en lugar de profundizar en la fe, se nos puede ir haciendo rutina y la misa deje de ser lo que tiene que ser para cada uno. Yo sé que en este momento particular en que estamos viviendo este tiempo de cuarentena, tanto en Argentina como en España, ustedes extrañan mucho la misa, porque la mayoría de ustedes no tiene posibilidad de tener una misa diaria, sino todo lo contrario, la siguen, y muchos que antes quizás no iban a misa diariamente, ahora sí diariamente, siguen la misa por internet o por la radio, por lo que fuere, pero uno se plantea, yo cuando tengo posibilidad de ir a misa, ¿valoro realmente lo que es eso? ¿Me doy cuenta de lo grande que es una misa? ¿De que una misa ha cambiado la historia del mundo? ¿Y que esa misa es siempre la misma misa? Varios de ustedes que han participado en charlas mías o en retiros saben que suelo hacer la diferencia entre lo que es memoria y lo que es memorial. Memoria es un recuerdo. Yo tengo memoria del día que me ordené sacerdote, tengo memoria de lugares que he visitado, de personas que he conocido, de circunstancias que me han tocado vivir, de mi tiempo de seminario, de mi tiempo en la familia, de todo tengo memoria. ¿Cuál es la diferencia con memorial? Porque la misa es memorial. Memorial quiere decir que la memoria se hace actual, se hace viva, que eso que se recuerda no es que quedó simplemente en un recuerdo, sino que se hizo vivo acá, y tan vivo que es el mismo hecho. Por eso la misa tiene mismidad. ¿Con qué tiene mismidad? Nosotros decimos que la misa es memorial de la pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor. Todo eso ocurre cuando vamos a una misa. Si a uno de ustedes le dijesen, ¿alguna vez estuviste frente a Cristo en el Calvario? Puede decir, sí, cada vez que estuve en misa. Allí estaba presente Él. Es el mismo sacerdote. El que celebra la Eucaristía es Jesucristo. Y es la misma víctima. El que es ofrecido es Jesucristo. Igual que en la cruz, porque es el mismo sacrificio. No hay diferencia. Una maravilla pensar que cuando uno está en misa, uno está ahí. Por eso el respeto tan grande que tenemos que tener a la Eucaristía. En nuestro tiempo a veces uno ve esta manipulación tan grosera de la liturgia, que claro, hace muy difícil pensar todo eso, cuando a la misa se la trata simplemente como una fiesta más, como un encuentro, como un momento en el cual lo importante es lo que yo siento. Voy a la misa de este padre porque me gusta más, o en tal misa me encanta tal cosa, y entonces uno va diciendo, a ver, ¿pero qué vas a buscar? Porque la misa del último sacerdote vale igual que la misa del Papa, porque el que la celebra es el mismo, es Jesucristo. Ayer yo les decía cómo el cardenal Sara, prefecto para la congregación de la liturgia actualmente del Papa Francisco, él decía que el sacerdote actúa, si podemos decir, de dos maneras, en la persona de Cristo, y también es ipse Cristo, el mismo Cristo, cuando está realizando los sacramentos. Uno tendría que tener esa actitud de asombro, verdaderamente decir, qué impresionante, estoy acá. Yo que nací en el siglo XX o en el XXI, de acuerdo a la edad que cada uno tenga, dice, yo estoy frente a Cristo. Cristo no ha pasado. Y Cristo, fíjense, a mí me impresiona mucho esto, el Señor no delega nada, Él es el que sigue obrando. El Señor, ¿quién es el que perdona tus pecados en la confesión? Jesucristo. ¿Quién es el que te ha bautizado? Jesucristo. ¿Quién es el que te ha confirmado? Jesucristo. ¿Quién es el que te celebra la Eucaristía? Jesucristo. ¿Quién es el que ha bendecido tu matrimonio? Jesucristo. ¿Quién es el que te ha ungido quizá a ti como enfermo o a un familiar tuyo? Jesucristo. ¿Quién es el que ha ordenado sacerdote quizá a un hijo tuyo, un nieto tuyo? Jesucristo. El mismo Cristo. Y cuando voy a misa, eso cobra una actividad tremenda. En las lecturas, cuando se proclama la palabra de Dios, se proclama. No es cualquier cosa. Uno se impresiona de pensar eso. Al terminar las lecturas, uno dice, palabra de Dios, habló Dios. No es una explicación, es una aclamación. Por eso decimos, te alabamos, Señor.
Y al término del Evangelio, el diácono o el sacerdote dicen palabra del Señor y decimos, gloria a ti, Señor Jesús. Esa palabra que acabamos de escuchar en la Eucaristía es tan nueva como cuando San Pablo escribía su carta y por primera vez la leían en Roma, en Corinto, en Éfeso, en el lugar que fuera. O cuando los primeros cristianos leían el Evangelio, o mejor dicho, más que eso, cuando los apóstoles estaban escuchando al Señor y viéndolo, esa palabra tiene toda esa novedad y toda esa frescura. Por eso lo importante que es no perder la capacidad de asombro. Si alguno tiene interés, porque sé que es un libro espléndido, yo no lo he leído todavía, pero lo he recomendado mucho, que no tiene que ver con la vida de fe en el sentido de que está dirigido a padres, a educadores, que se llama Educar para el Asombro, de una canadiense que hace mucho vive en Barcelona, se llama Catherine Lecuyer, y me han comentado varias personas que es un libro espléndido, ¿no? Y ahí habla cómo tenemos que educar a los niños en el asombro, porque hoy en día la sociedad hace que para los niños todo sea igual, han perdido esa capacidad de asombro. Y el asombro es algo extraordinario. Cuando un niño comienza a preguntar, ¿por qué pregunta en las primeras etapas de la vida? Porque se asombra, porque ve tanta maravilla. Y nosotros a veces dejamos de asombrarnos. Vamos a misa, sí, pero no me asombra ni poder participar de la Eucaristía, ni poder también, fíjense, recibir, que ya hablaré un poquito más adelante en esta misma charla, de recibir el cuerpo de Jesús. Por eso, realmente cuando uno piensa, ¿no? Yo estoy ahí, la misa es sustancialmente el mismo sacrificio y tiene los mismos fines que tuvo la cruz. En primer lugar, la alabanza a Dios, dar gloria a Dios. Decía San Ireneo que la gloria de Dios es el hombre viviente. ¿Qué quiere decir hombre viviente? Es el hombre que vive en gracia de Dios, el justo, el que trata de vivir para Dios. ¿Cuál es la gloria? Por ejemplo, acá hay muchos matrimonios. ¿Cuál es la gloria de ustedes? Sus hijos. Cuando un hijo suyo, alguien te dice, qué buena tu hija, qué bien tu hijo, uno puede decir, esa es mi gloria, ellos son mi gloria. Así también, cuando un cristiano vive como debe, hoy fíjense que es el día de San Juan Pablo II, el día que murió, y mucha gente ha glorificado a Dios por este hombre, como por la Madre Teresa de Calcuta, y así los santos, el Padre Pío y tantos otros, han sido gloria de Dios, han provocado en otros la alabanza a Dios. Gracias, Señor, por este hombre. Es el primer fin, por así decir, de la Eucaristía, el fin de alabanza, en segundo lugar, la misa es acción de gracias, que eso es lo que quiere decir la palabra griega Eucaristía. Le damos gracias a Dios por tanto bien que nos ha hecho, por toda la maravilla que hace en nosotros. Cuando la Virgen dice en el Magnificat, el Señor hizo en mí maravillas, por así decir, nos enseña también a rezar, porque cada uno de los que estamos aquí puede decir exactamente eso. También en nosotros el Señor hizo maravillas. Pensemos lo que es un bautismo. A mí me impresiona tanto cuando bautizo. Yo le digo a los padres, ¿ustedes se dan cuenta de lo que está pasando acá? Que en un instante Jesucristo va a cambiar el alma de este niño, pero si estuviéramos en una casa de barro y se cambiara de pronto una casa de oro, como Hansel y Gretel, pero no hay comparación. En ese niño comienza una vida, y una vida de hijo de Dios, una vida que ganó Jesús en su primera misa, en la misa del Calvario. De ahí brota nuestro bautismo, de ahí la herida del costado del Señor del corazón, cuando brota sangre y agua, significando los dos sacramentos, por así decir, el sacramento del bautismo, el más necesario, y la sangre, el rojo, el sacramento de la Eucaristía, el más importante, ciertamente, porque todos los sacramentos se ordenan a la Eucaristía. Cuando un niño es bautizado es también para que un día pueda ser alimentado por el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, primer fin, la alabanza. Segundo fin, la acción de gracias. Tercer fin importantísimo para nosotros, expiatorio y propiciatorio de nuestros pecados. Pagó por todos nuestros pecados. Lo que dice hermosamente San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Una gota, dice San Tomás, de la sangre de Cristo hubiera bastado para saldar los pecados del mundo entero. Y sin embargo el Señor quiso ofrecer esa hemorragia tremenda, que nosotros hoy en día tenemos hasta la ciencia que nos la muestra.
Es doloroso pensar que hay gente que ha visto la película de Gibson, de La Pasión, y dice, no, yo no la quiero ver porque es muy sangrienta. Y cuando se hacen estudios sobre la sábana de Turín, bueno, la Pasión de Cristo fue mucho más sangrienta. Recuerdo vez pasada un estudioso español en Valencia, en un centro de sindonología importantísimo, y este hombre comentaba que en la película de la Pasión, que ciertamente una de las escenas más fuertes es la flagelación del Señor, esa escena dura aproximadamente 9 minutos. De acuerdo a la Sábana Santa, la flagelación del Señor debe durar al menos 20 minutos por la cantidad de golpes que se registran en el cuerpo del Señor y que fueron 2 los que lo golpearon. Por eso el Señor derramó hasta la última gota y ciertamente cuando el soldado le atraviesa el costado, el corazón, ese golpe que sabían dar tan bien los soldados romanos, que Juan, que es testigo presencial, dice, brotó sangre y agua, es la última, por así decir, el último líquido que da prácticamente en el cuerpo. La abundancia del amor del Señor. Él viene a expiar mis pecados, viene a ser la propiciación, a pedir por mí. Y finalmente, el fin impetratorio, también todas las gracias que podemos pedir en la misa. En la misa uno debe pedir todo. No solamente está muy bien que pidamos por nuestros queridos difuntos, pero también puedo pedir por el éxito de un examen, por la santidad de mi familia, por la conversión de una persona, porque es un fin importantísimo el fin impetratorio. Es muy penoso que a veces los católicos no, por un lado, demos muy pocas gracias a Dios. A mí me llama la atención que muchas veces de las misas de acción de gracias, las más comunes son a veces las de niñas de 15 años. Pero a mí, en mi vida, les digo, muy pocas veces hay gente que ha venido a decir, Padre, hoy es un aniversario de mi bautismo y quiero dar gracias a Dios. Muchísimos cristianos desconocen el día que nacieron como hijos de Dios. Saben de memoria el día de su nacimiento físico, pero no saben el día en el cual fueron engendrados por Dios, como lo dice el prólogo de San Juan. ¿Cómo tendríamos que ese día decir, qué maravilla, hoy es el aniversario de mi bautismo, hoy comencé a ser hijo, hoy comenzó a habitar Dios en mí, hoy me convertí en templo de Cristo? Y lo mismo para los hijos de uno. Qué triste que es que nadie dé gracias a Dios cuando lo que tuvo que pagar Jesús por un bautismo, pagó con su vida, pagó con una tortura espantosa como era la cruz. Por eso, ¿cuánto tenemos que... A ver, aquí se me ha ido...